Nosotros hablamos de violencia en las escuelas en los Estados Unidos. Hace un rato escuchábamos el testimonio de una dominicana, madre de 3, residente en el estado de Texas. Ahora conversamos con el doctor Santiago y tendremos la oportunidad de conversar también con Clarindi sobre el mismo tema, pero esta vez desde la perspectiva de salud mental y salud emocional. En el caso de México, el doctor Santiago está en México. En el caso de México, estos niños se entrenan. En algunos casos tuvimos la oportunidad de ver, Jorge, no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo alguna vez, que pero es en los estados donde está esta disputa con bandas del narco, bandas de la delincuencia organizada, de enseñar a estos niños a meterse debajo de una mesa, a guarecerse. O sea, es esa perspectiva. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad, Jorge, de escuchar el testimonio de esta madre. A nosotras particularmente nos sobrecogió de una forma inesperada. Buenas tardes y bienvenido, Jorge. Hola, buenas tardes a todos ustedes y a su auditorio. Sí, tuve la oportunidad de ambas cosas, tanto de ver los simulacros que se hacen, eso es sobre todo en el norte del país, donde los distintos cárteles del narco tienen disputa por las plazas, como le dicen, o sea, por las ciudades, por el territorio. Y también pude escuchar el testimonio de la señora Yoraime, que me parece que resume, ejemplifica muy bien de lo que voy a hablar, de hecho. Y antes quisiera hacer una pequeña aclaración, espero no tomarme mucho tiempo. Tristemente, los tiroteos escolares son un tema que se explota mucho por los medios de comunicación y gracias al amarillismo con el que se transmite, lo que se riega en la población son especulaciones en realidad que nos pueden dar una percepción incorrecta sobre el origen y lo que pueden causar esos tiroteos. O sea, se han hecho estudios y se han hecho revisiones de todos los estudios porque se abordan que si desde un lado antropológico, sociológico, psicológico o académico, escolar, y en esas revisiones que tratan de juntar todos esos estudios, se ha visto que hay ciertas circunstancias que cuando se juntan son las que producen entonces estos tiroteos. O sea, si bien como comentaron en un inicio sobre ese análisis de la película, tenemos que hablar de Kevin, que me parece una película maravillosa, increíblemente terrorífica, Sí. por la forma en la que el director logra darnos a ver todos los datos de que en efecto Kevin es un psicópata. Sí, sí lo es. Pero no nos podemos quedar con la idea de que los tiroteos escolares son perpetuados solo por psicópatas, porque eso nos daría... Aquí está con Sí, nosotros Clarindi Esteban. Clarindi Esteban es psicoterapeuta y tiene una maestría en educación inicial. Y justamente eso era algo que decía Clarindi. Compártelo, Clarindi, por favor. Sí, yo les comentaba fuera del aire que hay estudios que se han realizado que nos indican que solo el 5% de los niños o adolescentes jóvenes que participan o crean esta masacre tienen una situación de salud mental, solo el 5%. El 95% era como dice el doctor, son situaciones que convergen en su gran mayoría emocionales para que estos niños detonen y entonces se crea esta situación. O sea, solamente un 5%. Te escuchamos, Jorge. Sí, discúlpeme. Sí, justamente tiene que ver con la confluencia de esas situaciones, que a fin de cuentas podrían tener que ver con su familia de origen. También algo que se ha dicho mucho o que se ha relacionado mucho es el aislamiento, el ostracismo. O sea, los niños aislados son los que
los que perpetúan los tiroteos o los bulleados. Ajá. Pero la verdad es que no hay una evidencia que nos pueda llevar hacia allá. O sea, hay en estudios que se han visto que 2/3 de los perpetuadores sí tuvieron cierto aislamiento, pero no se explica el origen de ese aislamiento. Entonces no podemos asumir que es una causa por sí o per se. Y el bullying también, el bullying lo toman sin especificar la intensidad, la frecuencia, y la verdad es que las cifras de bullying escolar son altísimas. La mayoría de nosotros llegamos a vivir bullying ocasional. Sí, Entonces claro. tampoco se puede tomar como un criterio. Tiene que ser la confluencia de varios factores de riesgo, que miren, muy curiosamente, uno muy notorio es que ya hayan llevado un arma antes a la escuela. O sea, digo, eso está muy evidentemente claro. Que se vea ya, digamos, cierta relación con la violencia o con la agresividad, o situaciones que pudieran aumentar la agresividad en esos niños, jóvenes o adolescentes. ¿Cuál es ese impacto desde el punto de vista de aprendizaje, Clarindi? Porque se supone que la escuela es un lugar seguro. Lo que pasa es que inmediatamente esto transforma la escuela en una casa del terror, porque crean esos niños y en todas las personas, porque incluso mira como decía nuestra madre que nos dio ese testimonio, en que todo se convierte en miedo. Entonces, ese lugar seguro, ya yo no me concentro necesariamente en las clases, sino que estoy pendiente a qué pueda pasar, puedo empezar a tener pesadillas. O sea, empiezan a pasar una serie de situaciones. Y evidentemente todo lo que tiene que ver con la parte académica se ve relegado porque los seres humanos estamos hechos para sobrevivir. Claro. Entonces, la parte académica no forma parte de esa Supervivencia. forma parte de que aquí puede haber un tiroteo, yo tengo que salvaguardar mi vida, y es un instinto. Y voy por ahí, Jorge, ¿cómo tú puedes establecer un punto medio en el que no promuevas que no generes en tus hijos y en ti misma como familia una paranoia? Eh, bueno, eso ya no depende de ti, porque la La escuela escuela. está fuera de tu alcance. Y afecta de una manera terrible porque ya está vulnerando las necesidades básicas de los niños. Exacto. La protección, la seguridad, la pertenencia, la participación, la inclusión, son necesidades básicas que en su mayoría, si no es en la casa, es en la escuela. Y ya a esa edad, en la edad escolar, pasamos más tiempo en la escuela y con los amiguitos que con la familia. Claro. Y justo como lo dice la psicoterapeuta, ya no es un lugar seguro. Entonces ya, si no es un lugar seguro, no se puede todo lo demás. Y O no se quiero ir. afecta todo lo demás. Una pregunta, Claro. Clarindi, Uy, Dios, porque qué por tema. este mismo terror que pudieran tener los papás y los mismos niños de no querer volver a las Por escuelas, supuesto. ¿qué tanto ha aumentado la opción de que la gente haga escuela en el hogar o lo que se conoce en inglés como homeschooling? Ajá. Porque Perdona, evidentemente, pero ahí estamos hablando del aislamiento exacto, y ahí y una entonces, disminución considerable de la socialización, Jorge, entonces ¿no? ahí va mi pregunta al doctor Santiago, Totalmente. ¿y qué consecuencias por un papá querer proteger a su hijo de este ambiente puede tener en su salud mental el aislarlo de los amiguitos y de la socialización? Sobre todo que no lo puede mantener en una burbuja permanentemente, ¿no? Se desarticula, por decirlo de alguna manera, todo el proceso de crecimiento de una persona si se altera el proceso de socialización. O sea, de una forma, digamos, muy simplista, como madre, como padre, la función es que mi hijo se arriesgue, se aviente a esa socialización, que conviva con otras personas y a la vez yo darle las pautas normativas de cómo se vive en una comunidad. Entonces, las normas ya están cambiando, no las tenemos a la mano, ahora mismo no sabemos cuáles son,
porque a como se vaya modificando esta situación, se va a ir modificando también toda esa normativa y obviamente si ni siquiera quieres salir de tu casa, ya toda la socialización está alterada y eso es parte fundamental para la formación de tu carácter, de tu desarrollo como persona en general. Totalmente de acuerdo. Es un tema de que estás haciendo más vulnerable a una población que ya es vulnerable. O sea, dejas de, partamos de que aprender se hace aprendiendo, o sea, se Aprendiendo, hace claro. haciendo. Ujú. Cuando tú sacas al niño de su contexto, del contexto donde debe estar, automáticamente haces que ese niño deje de aprender o les robas la oportunidad de aprender a comportarse en una sociedad, de socializar Bueno, con, lo podemos decir, de Jorge, manejar las lo podemos decir, emociones, Jorge y además. Clarindi, de alguna manera, aunque con una intención completamente diferente, estos 2 años de aislamiento fueron una especie de ensayo sobre la trascendencia Por de ese supuesto. aislamiento para esa población, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Se ha también especulado mucho sobre las consecuencias a futuro que pudiera tener ese aislamiento. Va a Ay, alterar cómo nos relacionamos con las Ujú. demás personas en nuestro entorno. Se supone, se asume que aumentaría el individualismo. De ahí van a venir más dificultades para expresar mis sentimientos, para identificar cómo el otro se está sintiendo, lo que me está expresando. Entonces alteraría prácticamente toda la sociedad. que es parte fundamental el tema de las emociones, de manejar las emociones, porque también me hago empático con el dolor del otro, con lo que está sucediendo con mi igual o con mi compañero o con alguien cercano a mí. Entonces, El tema de las sí, Hay algo que negociaciones, no por estamos viendo, ejemplo. señores, en lo que nos decía esta madre. Estamos enseñando a estos niños a mentir. eso, para mí eso fue Estamos como lo enseñando a estos más, niños a mentir, o sea, eso esto fue es algo que no terrible. puedes hablar con tus padres. Para mí eso fue terrible, porque tú le estás enseñando a un niño a que no está bien que tú le comuniques algo a tus padres cuando se supone que debe ser todo lo contrario, porque tus padres son tus personas seguras. Y justamente por eso iba mi Eso pregunta, me Jorge. escandalizó. ¿Qué consecuencias tiene el tener que verse un niño obligado a ocultar la información a Pero sus papás? además poniéndose una mochila con protección antibala, por el No, amor sí, de Dios. esa parte, pero por ejemplo, ¿qué consecuencias puede tener cuando tú como niño tienes que aprender a ocultar informaciones a tu papá? Por decirte algo, yo lo veo desde el punto de vista, ¿cómo un niño pudiera decirle, por ejemplo, si un adulto le está tocando? Si tengo que Claro, aprender a ocultar totalmente. cosas. Pero no solamente eso, o sea, si voy a tratar de establecer algún rango de autoridad, ¿la autoridad escolar está por encima de la autoridad de mi casa? Y no se No, supone, no, no, jamás. yo no comprendo de ninguna manera cómo decidieron, cómo se tomó esa decisión de que se le oculte a los padres. Lo único que yo veo ahí que puede pasar es que la inseguridad se lleve de la escuela a la casa. O sea, Wow. ¿por qué yo no le podría decir a mis padres eso? Ellos tienen comunicación con los bad guys. Sobre todo que Si son yo se el los elemento digo, me seguro. pongo en riesgo. No, no le veo ningún sentido No, a no, eso. No no, lo no. tiene. Sobre No, todo no que solamente no le veo ningún sentido, es el mirar lo que eso a posteriori puede generar. Sobre todo cuando papá y mamá se O sea, supone si yo debe estoy en ser el riesgo, elemento no se lo puedo seguro. decir a mis padres. Exactamente, a eso es que Mis voy. padres no son personas seguras. Entonces, Nunca si yo voy, estoy tratando de claro. estratificar la autoridad de la escuela está por encima de la autoridad de mis padres. Y eso inmediatamente permea que cualquier autoridad está por encima de la de mis padres, incluso una Exacto. persona que me pueda hacer daño. Porque hay muchas situaciones que son profesores que Que violentan a violentan los sexualmente niños. a un niño. Y entonces no puedo decírselo a mis padres porque en el colegio me enseñaron que yo no, o sea, para mí eso No, no, fue, no lo entiendo. Y No lo entiendo. para mí específicamente, eso fue Jorge, terrible. desde el punto de vista que te estamos planteando, ¿qué consecuencias va a tener esto en la vida adulta de esos niños que tienen que sí o sí aprender a ocultar información? Bueno, en estos estudios que hemos mencionado,
lo que se ha visto, ni siquiera a futuro, sino en la inmediatez, Ujú. la principal consecuencia, sobre todo en salud mental, son los trastornos de estrés postraumático. En las películas sobre la guerra, Vietnam y los veteranos, yo creo que el ejemplo que todos tenemos más al alcance de lo que es un estrés postraumático. Ujú. Y todo este tipo podemos decirles, traumas complejos, si se hacen durante esas etapas en las que uno se va desarrollando, ya se va a alterar nuestra postura para con los demás. Entonces, aumenta el riesgo de que disfunciones en tus relaciones y en tu vida y en el Claro. control, el manejo de tus emociones, de ahí en adelante. Por no decir que los papás y los maestros también, solo por estar presentes directa o indirectamente, ya tienen también ese riesgo de presentar no solo el estrés postraumático, sino trastornos depresivos, trastornos de Claro. ansiedad y reacciones a ese estrés agudo. Uf, gracias, doctor. Yo Sí, creo de que verdad. con el testimonio de esta madre y con eso que llamamos nosotros fondo sonoro del doctor Santiago y este mismo contexto de Clarindi, un tema tan difícil es un tema que resulta menos demandante emocionalmente, sin dejar de reconocer que el tratamiento de este tema ha sido para todo este equipo un tema Muy con difícil. mucha demanda emocional. Total. Gracias, Jorge. Ojalá nuestra comunidad internacional tenga acceso a este programa y pueda escuchar cuáles son las cosas que pueden presentarse. Yo no quisiera despedirme, Jorge, sin que antes, de manera muy, muy breve, tú des algún tipo de recomendaciones para los padres en este tratamiento. Hablar con los hijos. Al carajo la escuela, hablar con los hijos. Y si ya la escuela no puede ser un lugar seguro, que lo sea la casa. Fortalecer eso. Y solo a través de la comunicación. Gracias, doctor O sea, Santiago. Gracias, Clarindi. Usted puede seguir al doctor Santiago. ¿Cuál es tu Sí. cuenta profesional, Jorge? es psiquiatra Santiago Luna en Instagram. Psiquiatra Santiago Luna. Que seguramente por ahí Gracias, él doctor. compartirá algunos tips Por ahí sobre puede este tema compartir que algunos tips tratamos sobre hoy. este tema. Muchas gracias, doctor Santiago. Gracias, Clarindi. Ha sido un tema muy duro y muy difícil de esta Lo tarde. sentimos, pero era Era necesario. necesario. Y Claro. este tema se queda en el canal de YouTube de Sol y algún que otro corte será puesto un poquito más adelante en la cuenta de Instagram de Sol 106.5 del grupo RCC Media. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Hay temas que es preferible no tratar, pero que nuestra responsabilidad social nos obliga a tratarles. Nos hablamos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Sol